Les bendiga, mis amados hermanos, una vez más en esta mañana en la que continuamos estudiando el tema de la teología de la palabra de Dios, es decir, qué dice la Escritura acerca de sí misma, qué testimonio nos da la palabra acerca de sí misma. Como ustedes podrán recordar, en la semana pasada estuvimos viendo las características de la palabra de Dios y comenzamos a observar que la Biblia dice de sí misma que es inspirada, es decir, que es dada por Dios. Fue Dios quien la dio, Dios es su autor. La Biblia es completamente única porque Dios es su máximo autor. Lo que la Biblia dice, lo está diciendo Dios. La palabra es la palabra de Dios, es inspirada. Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:21 fueron las dos referencias bíblicas que estuvimos utilizando. También llegamos al segundo punto, que era ver que la Biblia es verdadera. Todo lo que se encuentra en la Biblia es la verdad. Todo lo que la Biblia dice se conforma con la realidad, con la actualidad, y por lo tanto nosotros podemos desarrollar confianza en la palabra de Dios. Estuvimos viendo Salmo 119, los versículos 128, 142 y 160. También vimos Juan capítulo 17 en el versículo 17. Y entonces aprendimos que la Biblia es verdadera. En tercer lugar, aprendimos también que la Biblia es inmutable. Estuvimos viendo que hay más de 250 formas de psicoanálisis, las cuales a través del tiempo han venido cambiando, no permanecen, siempre se están mutando, están cambiando constantemente, una con la otra se contradice. Sin embargo, en contraste con las ideas erráticas, conflictivas y transitorias de los hombres, la palabra de Dios y los estándares de Dios y el consejo de Dios son gloriosamente inmutables. Leímos el Salmo 119, versículo 89 y versículo 160, y nos dimos cuenta que la Biblia es inmutable. En cuarto lugar, aprendimos que la Biblia es perspicua, es perspicaz, y en otras palabras, la Biblia es clara en lo que dice. Ningún hombre o mujer tiene más perspicacia que Dios. La Biblia es clara y estuvimos observando que en el Salmo 119, versículos 99 al versículo 100, el salmista dice, he entendido, es decir que cuando leemos la Biblia nosotros podemos de una forma entender y podemos comprender qué es lo que la Escritura nos dice, qué es lo que la Escritura nos dice. Una cita que estuvimos leyendo es la de Wayne Grudem, donde dice que la claridad de la Biblia quiere decir que las Escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee, buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. A seguirla. Número 5, estudiamos que la Biblia es práctica. La Biblia es práctica. Salmo 119, en el versículo número 105, nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, entendemos que no es un libro de reflexiones teóricas, no es un libro de filosofías antiguas, no es un libro de murmullos o de meditaciones. La Biblia trata de manera muy práctica con los problemas reales de la vida diaria, con todos los problemas reales de la vida diaria, y es capaz de transformar a toda persona. Por ejemplo, si alguien lee el libro de Proverbios, se puede dar cuenta de la practicalidad de la Escritura. Y en sexto lugar, estudiamos que la Biblia es efectiva. La Biblia es efectiva. Salmo 119, versículo 133. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 y Romanos 6, 17. Y finalmente Santiago 1, 21 al 25. Nos dimos cuenta que cuando la Biblia es aplicada por el Espíritu Santo,
la palabra de Dios trata eficazmente con los problemas humanos más profundos e incluso con los pecados que pueden llegar a dominar una vida. Entonces, por esa razón, la Biblia es efectiva. ¡Wow! Muchas características para aprender, ¿no es así, mis hermanos? Vamos ahora a dar comienzo en esta mañana. Vean sus hojas de estudio. En el punto número 7, donde observaremos que la Biblia es nutriente, la Biblia nutre a las personas. Para aquellos que están hambrientos emocional y espiritualmente, la palabra de Dios proporciona alimento para sostener esta vida. Ningún sistema secular puede alimentar las almas de los creyentes porque no dirige a las personas a Dios ni tampoco al Señor Jesucristo. En 1 de Timoteo capítulo número 4, en el versículo número 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de Dios nos nutre. Quizás usted recuerde las palabras del Señor Jesucristo en el desierto, donde Satanás le tentó y le dijo que si en verdad era el Hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan y se las comiera y pudiera traer satisfacción a su hambre. Y el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la Biblia nos nutre. La Biblia nos nutre. En Juan capítulo número 6, en el versículo número 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Observamos, mis hermanos, que la Biblia nos nutre, nos alimenta. Es por eso que cuando una persona viene al conocimiento y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la única manera en la que puede alimentar esa nueva creación que hay en él, esa nueva criatura, es a través de la palabra de Dios. Es la Biblia la que lo nutre, la que lo sostiene. Por el contrario, vemos que hay muchos creyentes que se descuidan en su estudio de la palabra, no leen la Biblia, no meditan en ella, no buscan el entenderla y mucho menos aplicarla. Y por esa razón, sus vidas espirituales están mal. Sus vidas espirituales son muy enclenques, muy débiles. No maduran, se quejan de todo. Todo les parece mal. Ven los errores en todas las personas, pero no intentan observarse a sí mismos. Ven deficiencias y no van y ayudan, sino que señalan simplemente el punto. Todo el tiempo tienen una queja. Ellos siempre lo podrían hacer mejor. ¿Qué es lo que pasa con esos hermanos? Es que están débiles, no estudian la palabra de Dios y por lo tanto caen en todo ese tipo de tentaciones. Por esa razón, mis amados hermanos, hay que nutrirnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nutre, el Señor Jesucristo satisface el alma del hombre. En octavo lugar, número 8, ahí en sus hojas de estudio, van a ver, hermanos, que la Biblia es quirúrgica. La Biblia es quirúrgica. Una de las acusaciones que se hacen frecuentemente o que son planteadas contra la Biblia es que la Biblia solo puede tratar con problemas de asesoramiento de una manera superficial. Que usar la Biblia para tratar con los problemas serios de la vida es supuestamente como poner una tirita o una curita a una herida de bala. En contraste, Dios dice que su palabra penetra y deja al descubierto los aspectos más profundos del ser de un hombre. Donde quiera que los integracionistas tuvieron la idea de que la Biblia es una herramienta superficial para cambiar al hombre, no fue esa idea sacada de la Biblia. La Biblia, mis amados hermanos, no es superficial. La Biblia no es para los ancianos. La Biblia no es para entretener gente, como mucha gente
entre comillas, quiero decirlo, inteligente, gente estudiada. Dicen que la religión es para los tontos y sin embargo, con todo perdón, pero los tontos y necios son ellos, porque la Biblia nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Pero todo aquel que pone su confianza en la palabra de Dios, verdaderamente es un hombre, es una mujer que está siendo tratado en lo más profundo de su alma y de su ser, porque la Biblia es capaz de penetrar hasta lo más profundo de un ser humano. En Hebreos capítulo número 4, versículo 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas, note lo que dice aquí, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia es quirúrgica, es capaz de penetrar hasta lo más profundo. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho y cuando se hace, por ejemplo, una operación de corazón, ya no hay necesidad de abrir todo el pecho, una herida de casi 18 pulgadas ahí para abrir a la persona y tratar con el corazón. Ahora con una pequeña incisión y con cámaras y con herramientas especiales se puede hacer todo. Son capaces de penetrar hasta lo más profundo del cuerpo físico. Sin embargo, la Biblia es más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia penetra en las partes más profundas de la mente, del corazón, del alma de la persona y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esa razón la Biblia es quirúrgica. Número 9, la Biblia es accesible. La Biblia es accesible. Las claves para una vida cristiana exitosa no se encuentran en un sistema de psicología arcaico de élite. Los principios que cambian vidas son accesibles para los creyentes porque la Biblia es accesible para los creyentes. Note lo que dice Deuteronomio capítulo número 30, versículo 8 al versículo número 14. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Note el llamado a la conversión que encontramos ahí. Versículo número 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Note eso es importante. No está en el cielo para que digas, oh, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que la Biblia es accesible. Cualquier persona puede leer la palabra de Dios. Hermanos, la Escritura está en todos los idiomas. Son muy pocos los dialectos, las lenguas en las que no se ha traducido. Pero cualquier persona tiene acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es accesible. Vivimos en una época donde hay tanto acceso a la palabra de Dios que el único problema que existe no es que la Biblia no esté disponible, sino que el corazón no está dispuesto para buscar la palabra de Dios.
Así es que si usted tiene una Biblia en su casa, considérese un hombre o una mujer bienaventurados porque tiene la palabra de Dios. Tiene la palabra de Dios. Número 10, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. La Biblia es completamente suficiente para equipar a los cristianos para el trabajo de ayudar a las personas y lidiar con los problemas espirituales y los problemas emocionales. En Deuteronomio capítulo número 30, versículo 15 al versículo número 16 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces observamos aquí, hermanos, que la Biblia es suficiente. En el Salmo número 1, versículo número 12:3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia es suficiente. El que medita en la palabra de Dios, el que va a la palabra de Dios, tiene una vida que es bendecida por Dios. Una vida que no necesita nada. Y con esto no me estoy refiriendo a abundancia de dinero, de casas, de carros, de cuentas de banco. No me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de una verdadera vida de bendición, que es la de conocer la verdad, conocer al Señor Jesucristo, conocer el camino recto, conocer la justicia de Dios, amar la palabra de Dios, desear hacer su voluntad. Esa es la verdadera vida bendecida. No es la de la abundancia, de la prosperidad económica, de la abundancia de salud. No, mis amados hermanos. La Biblia nos dice que la verdadera vida bendecida es aquella que tiene conocimiento de Dios, aquella que ha recibido la vida eterna, y esa es a la que me estoy refiriendo en esta hora. En 2 de Pedro capítulo número 1, en el versículo número 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice la Escritura. Salmo 119, en el versículo número 24. Pues sus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten, mis amados hermanos, esto es importante de entender. Entonces, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, porque es la Biblia la que Dios nos ha dado para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, tratando de resumir todas estas cualidades de la palabra de Dios, las Escrituras tienen el poder de equipar perfectamente a cualquier hombre, a cualquier mujer, para que realice la tarea que Dios le ha dado. Nunca necesita sentirse inadecuado mientras tenga una Biblia. Si él es inadecuado, no es porque la Biblia sea inadecuada, sino simplemente porque no la conoce adecuadamente. Esto lo dice Jay Adams en su libro Cómo ayudar a las personas a cambiar, página número 30. Ahora, quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Deben los cristianos tratar de integrar la psicología y la Biblia? Es decir, mezclar las dos cosas, hacer de las dos una. ¿Debemos de hacer esto los creyentes? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Según Dios, tal integración es totalmente innecesaria. Totalmente innecesaria. El libro de Proverbios 2:6 nos dice:
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, que de Dios viene todo. Y si nosotros tenemos una Biblia, tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos para que podamos conocer y hacer su voluntad. Colosenses 2, versículo 2 y 3, dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios, quien nos ha dado la Biblia, está escondido todo esto, todo esto. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que, note esto, para que por ella crezcáis para salvación. Es a través de la Biblia, y no de la Biblia más la psicología o cualquier otra filosofía, que las vamos a integrar juntas para que sean mejor. No, mis amados hermanos, así es, así está completo, así es suficiente. No le agregue, no le quite. Eso es suficiente. Esto es suficiente. Según Dios, esta integración está prohibida. La Escritura está llena de advertencias de no introducir, no quitar, no poner, no añadir nada a la palabra de Dios. En Colosenses capítulo número 2, en el versículo número 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Segunda de Corintios 11, 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11, 2 al 3. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12, 29 al 30. Cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones a donde tú vayas a poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas de delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. Note esto, esto es sumamente importante. No preguntes acerca de sus dioses. Yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Nota una vez más el énfasis. No hay que añadir a ello, no hay que quitar. Esta es la advertencia de la palabra de Dios. En Levítico 18, versículos 3 al versículo número 4, versículos 3 al 4, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni haréis en sus estatutos, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Primera de Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de ellos. El Señor conoce los pensamientos
de los sabios que son vanos. Los pensamientos de los sabios son vanos. Hermanos, el énfasis que encontramos en esas porciones de la Escritura es a depender totalmente de la palabra de Dios, no poner ninguna confianza en los pensamientos de los hombres. ¿Por qué? Porque todo pensamiento de los hombres es vano. Todo pensamiento de los hombres es innecesario. No se necesita. Así es que la exhortación para cada uno de nosotros es ir y confiar totalmente en la Escritura, en la palabra de Dios, sin mezclarla con ningún otro sistema de filosofías, de creencias, de psicología humanística que no lleva a ninguna parte, no lleva a nada. Hermanos, hemos estado estudiando en estas 2 lecciones acerca de las características de la palabra de Dios que forman una teología correcta de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Y en esto que hemos estudiado, hemos podido conocer, darnos cuenta, mis amados hermanos, que la Escritura es suficiente. La Escritura es completa. La Escritura tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y quisiera terminar haciendo un breve repaso de cada una de esas características. Número 1, es inspirada. Recuerde, la Biblia es completamente única porque Dios es su autor. Lo que la Biblia dice, lo dice Dios. La Biblia es verdadera. Todo lo que la Biblia dice es conforme a la realidad, es conforme a la actualidad, y esto nos hace que podamos poner nuestra confianza en el Señor. La Biblia es inmutable, es decir, que todo en el mundo cambia, pero la palabra de Dios no lo hace. La Biblia es perspicaz, es decir, que tiene claridad. Todo hombre, toda mujer puede llegar a decir, como el salmista en el Salmo 119, versículo 99 al 10, he entendido. Podemos leerla y podemos comprenderla. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Número 5, la Biblia es práctica. La palabra de Dios no es una compilación de reflexiones teóricas, filosóficas, antiguas o meditaciones antiguas, sino que más bien la palabra de Dios es muy práctica para los problemas de la vida real. Número 6, la Biblia es efectiva. Cuando la Biblia es aplicada por el Espíritu de Dios a nuestras vidas, trata efectivamente con los problemas nuestros, incluso con los pecados que dominan la vida. Número 7, la Biblia es nutriente, nos alimenta, nos sostiene. Número 8, la Biblia es quirúrgica, es decir que la Biblia no es superficial en su trato con los problemas del alma de la persona, penetra hasta lo más profundo del alma de una persona. Número 9, la Biblia es accesible. No hay razón para decir, ¿cómo le haré para conocer la Biblia? Mire, yo sé que mucha gente hoy en día se dejan impresionar por algunas personas, incluyendo, me refiero a cristianos más bien, que les gusta traer a colación los idiomas bíblicos en el púlpito, los cuales tienen su parte, su lugar en la exégesis. Cuando el pastor va a estudiar la Biblia, abre los idiomas originales, hace su traducción propia, estudia en la escritura el griego, el hebreo, pero no es para traerlo al púlpito, donde lo decimos delante de una persona que no conoce la escritura, no conoce las escrituras, los idiomas originales, quiero decir. Hay ocasiones que sí se necesita mencionar algunas palabras griegas, hay ocasiones que necesitamos hablar de la gramática, pero mis amados hermanos, la Biblia es accesible para todos. No se dejen impresionar por los que hablan griego, no se dejen impresionar por nadie que diga, que proyecte una idea de que si no sabes el griego o el hebreo no puedes tú discutir con la escritura. Nuestro problema, mis amados hermanos, no son los idiomas originales. Nuestro problema es no ir y estudiar la Biblia, porque la Biblia es accesible, la Biblia es sencilla, la Biblia la podemos leer, es clara.
es entendible. Si bien hay cuestiones de gramática en el español o en el idioma en el que se lee, pero por eso se busca comprenderla. Si tienes alguna pregunta, puedes ir con tu pastor a hacer la pregunta. Quizás él te pueda dar un consejo, tiene acceso a herramientas que le ayudan a entender la Escritura para poder explicarla quizá de una forma mejor. Y número 10, hermanos, la Biblia es suficiente. Esto quiere decir que la Biblia es completamente suficiente para equipar a los creyentes, para lidiar con los problemas espirituales y emocionales de la vida. Y por último, debemos de entender que la Biblia nunca la debemos de mezclar con ninguna otra cosa. No la debemos integrar con ningún sistema de consejería, con ningún sistema de psicología. La Biblia se debe de mantener pura porque la Biblia es suficiente. En conclusión, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por estas 2 lecciones que nos hablan de una teología bíblica y en el contexto en el que lo estamos estudiando para la consejería bíblica, estas dos lecciones nos han servido para entender lo que la Biblia dice de sí misma y poner toda nuestra confianza en conocer la palabra de Dios y en enseñarla a otros para poder aconsejar bajo cualquier circunstancia y sobre cualquier problema. Que el Señor les bendiga y los invito a orar. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de haber venido esta mañana y de estar juntos para conocer lo que tu palabra dice acerca de sí misma. Ruego, Señor, que estas 2 lecciones hayan sido de edificación para mis hermanos, así como lo han sido para mí. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por este estudio bíblico que ha sido preparado para que nosotros lo podamos estudiar, entender. Y te damos la honra y te damos la gloria en todas las cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.